En el tema 2 vamos a estar abordando la medición de la actividad económica, que es uno de nuestros objetivos de aprendizaje o una de las competencias que nosotros queremos generar para ustedes a la hora de que ustedes vean noticias económicas y puedan saber cómo se calculan la actividad económica en el país. Y el primer subtema que vamos a ver es el Producto Interno Bruto y su cálculo. Vamos a saber a qué se refiere la producción interna de forma bruta y cómo se calcula, cuáles son las fórmulas o formas para calcularlo. Como ya sabemos y ya habíamos anunciado desde el tema 1, la macroeconomía depende básicamente de los datos que poseemos. Por eso, si ustedes se recuerdan, el primer hito histórico era que las grandes economías decidieron recopilar y sistematizar los grandes agregados económicos de un país para poder ver los impactos que había tenido la Primera Guerra Mundial en la parte económica. Sin embargo, muchos de estos datos son recopilados por el mismo gobierno. Para estudiar la economía necesitamos datos no sobre cualquier cosa, sino sobre producción, consumo e ingresos totales, entre otros más que vamos a ir viendo más adelante en la clase. Muchos de estos datos macroeconómicos vienen de las cuentas del ingreso nacional y del producto. Las cuentas desglosan los componentes del ingreso nacional de la economía. A esto se le llama sistema de cuentas nacionales, y los que van a estudiar economía saben que existe una clase que se llama cuentas nacionales y ahí van a profundizar un poquito más en todos estos indicadores. Las cuentas del ingreso nacional y del producto son más que un comunicado de los datos sobre el rendimiento de la economía, ¿sí? Vamos a estar explicando más que el rendimiento de la economía. No solamente vamos a ver el rendimiento, sino que vamos a estar hablando de otros factores que impactan también al rendimiento económico de un país. El concepto clave o más importante o el principal o el primordial de las cuentas del ingreso nacional y del producto es el Producto Interno Bruto, el PIB, el que ustedes ya normalmente han escuchado desde principios o tal vez desde sus clases del colegio, que se define, y esta es una definición muy importante, se define como el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales generados en determinado periodo por factores de producción localizados en el país. ¿Sí? Entonces, el Producto Interno Bruto es el valor de mercado, es decir, a cuánto se venden los bienes y servicios en el mercado, y no son bienes y servicios intermedios, sino que bienes y servicios finales para consumo final, generados en un determinado periodo. Es decir, no es que yo voy a acumular el 2011 o el 2012, no, es de un periodo determinado. Solamente voy a medir producción del 2011. En 2012 voy a comenzar como de cero, por factores de producción localizados en un país, es decir, lo que se produce internamente en Honduras, producción interna en Honduras. Un ejemplo. Ahora vamos a ver como las palabras claves que tiene esta definición. Una de las principales palabras claves es que son bienes y servicios nacionales. Es decir, son productos para uso final, es decir, para que los consuman y se queden con ellos los consumidores. Aquí se excluyen los bienes intermedios, es decir, los que produce una empresa y otra los utiliza para otro proceso productivo, ¿sí? Es decir, si yo compro madera para producir una silla, yo dentro del PIB no voy a incluir el costo que tiene la madera, sino que solamente voy a incluir el precio de la silla, porque en el precio de la silla ya se incluye el precio de la madera, porque ya son costos intermedios, ¿sí? Entonces no voy a incluir esos bienes intermedios, esos bienes que me sirven para producir bienes finales. Ejemplo, miren, aquí tenemos un ejemplo. Llantas que se venden a los fabricantes de automóviles. Sí, ¿por qué no voy a contabilizar las llantas como tal en el PIB? Porque las llantas ya están dentro del valor del automóvil. Otro ejemplo, el precio final del automóvil. Bueno, el mismo ejemplo, el precio final del automóvil ya incluye el valor de la llanta. Por eso no incluyo el valor de la llanta, porque el valor de la llanta ya está dentro del valor del automóvil. Otra cuestión importante o otro punto importante del PIB es que excluye bienes usados y transacciones en papel. Es decir, solo va a incluir producción nueva o actual. La usada ya no la incluimos porque la usada se contabilizó en el año que estaba como nueva. Es decir, una casa que se realizó en 2019 se contabilizó en el PIB de 2019. Si se vende de nuevo, pónganle en 2025, no se va a contabilizar en 2025 porque la casa ya se contabilizó en un año anterior, ¿sí? Entonces solamente en el PIB incluimos producción nueva o actual. La producción vieja no se cuenta en el momento actual porque ya se contó en su momento, lo que acabo de decir. Ejemplo, venta de un automóvil usado.
¿sí? Si el automóvil es 2010, ese automóvil, la venta de ese automóvil ya se colocó en el PIB de 2010. Entonces, si yo lo vendo en 2020, ya no lo voy a contabilizar en el PIB porque ya se contabilizó en su momento. Otro ejemplo es venta de casa producida en un año anterior, se contabilizó en el año anterior, ya no lo contabilizo en el año que la vendo. Solamente se contabilizaría la construcción de una casa en el año en curso, es decir, si se construye una casa en 2020, entonces voy a incluir el valor de la casa en 2020 en el PIB de 2020. Otro punto importante del PIB es que excluye producción de nacionales en el extranjero, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver en dónde entonces vamos a incluir esa producción de hondureños fuera del país, pero en el PIB no se incluye, es decir, la producción que tiene Ficosa en Estados Unidos no la voy a incluir en el PIB, la incluyo en otro indicador. Esto se refiere al valor de producción situado solamente en el país de referencia, es decir, a mí en el Producto Interno Bruto me interesa la producción que se hace dentro de Honduras, dentro de los 112.492 kilómetros cuadrados de Honduras, sin importar de quién sea el capital. No me interesa si el capital es árabe, si el capital es de ingleses o si el capital es de alemanes. Me interesa que la producción se haya dado en Honduras, en el Producto Interno Bruto. Solamente entonces se contabiliza la tierra, trabajo y capital dentro del país. Un ejemplo de esto sería hondureño trabajando en Google, sus ingresos se contabilizan en el país en donde trabaja, ¿sí? Entonces, si yo soy un hondureño que me fui a trabajar a Google, mis ingresos por producción no los voy a incluir en el PIB de Honduras, los voy a incluir en el PIB de Estados Unidos. Otro ejemplo serían las utilidades de Ficosa en Estados Unidos. Se contabilizarían en el PIB de Estados Unidos porque están produciendo en Estados Unidos, ¿sí? En el PIB solamente voy a incorporar la producción que se da dentro de Honduras sin importar que la persona sea hondureña o no. No me interesa. Para el Producto Interno Bruto no me interesa si la persona es hondureña o no es hondureña. Necesito que se produzca dentro del país. Al calcular el PIB, lo que estamos haciendo en realidad es sumar el valor agregado en cada etapa de producción o se toma el valor de las ventas finales. ¿Y qué es esto de valor agregado? Es, digamos, si es un producto, asumamos como la naranja. Yo puedo vender la naranja como materia prima o puedo vender la naranja como jugo, ¿sí? Es decir, yo le puedo dar un valor agregado a esa naranja. Yo le puedo agregar un proceso de producción más, ¿sí? Que es hacerlo jugo. Entonces eso es valor agregado, ir incorporando etapas de producción adicionales a las materias primas. No se toma el valor de todas las ventas de la economía para medir cuánto se ha producido. En el PIB se ignoran todas las transacciones en las que cambia de manos el dinero o bienes, pero que no producen nuevos bienes y servicios. Es decir, si yo vendo un carro, eso es transacciones en papel, si yo vendo un carro, yo no lo voy a contabilizar en el PIB porque ya dijimos que lo contabilizamos en el año en que se vendió. A veces es útil medir o tener una medida de lo producido por los factores de producción que sean propiedad de los ciudadanos, es decir, que sean propiedad de hondureños. Ahora ya viene, sí, vamos a ver cuánto producen solo los hondureños. Recuerden, en el Producto Interno Bruto estoy viendo lo que se produce en Honduras, ¿sí? Y ahora quiero ver lo que producen los hondureños, que es distinto. Donde quiera que haya tenido lugar esa producción, esta medida se llama Producto Nacional Bruto, que se define como el valor total de mercado de todos los bienes y servicios finales generados en un periodo por los factores de producción que poseen los ciudadanos de un país, sin importar en dónde se realice la producción. Es decir, en el Producto Nacional Bruto sí voy a contabilizar esa producción que tiene Ficosa fuera del país, en Estados Unidos, o esos ingresos que tiene la persona que trabaja en Google. En el Producto Nacional Bruto sí lo voy a incluir, porque el Producto Nacional Bruto es la producción de los hondureños sin importar en dónde estén. No importa que estén en Honduras o que estén fuera de Honduras. Yo la voy a contabilizar en el Producto Nacional Bruto. Vuelvo y repito, Producto Interno Bruto, lo que se produce en Honduras sin importar de quién sea el capital. ¿Sí? No importa que el capital sea de un hondureño o sea de un extranjero. Y el Producto Nacional Bruto es la producción de los hondureños en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Producto Nacional Bruto. Son como mis dos indicadores primordiales dentro de las cuentas nacionales. Ahora vamos a hablar de las fórmulas de cálculo del PIB. ¿Cómo se puede calcular el PIB? Una forma es midiéndolo a través de la producción u oferta, ¿sí? Eso es verlo desde la oferta. Otra forma es verlo a través del gasto, cuánto gastan los agentes económicos.
y a esto también se le conoce como demanda. Y otra forma es verlo a través del ingreso de las personas, ya sean familias, empresas, etc. O a esto también se le llama retribución de los factores de producción. No sé si en micro les dijeron que cada uno de los factores de producción tiene un tipo de retribución o un tipo de ingreso, ¿sí? La tierra a mí me genera renta, el trabajo me genera un salario, el capital me genera intereses y las habilidades empresariales me generan utilidades, ¿sí? Eso normalmente se da en microeconomía. Ahora, como primer punto vamos a estar hablando del método del gasto. Vamos a ver cómo se calcula el PIB a través del gasto. Y a través del gasto yo voy a tener básicamente 4 componentes. Método del gasto. Yo voy a tener consumo, ¿sí? Yo voy a tener un componente que se va a llamar consumo. Y puede ser consumo privado y público. Es decir, el consumo total de una economía es la suma del consumo privado más el consumo público. Otro elemento es la formación bruta de capital fijo, que es una variable proxy de la inversión. Y esta también puede ser pública y puede ser privada. Entonces yo voy a tener un consumo privado y un consumo público, y para tener el consumo total de la economía tengo que sumar esos dos consumos. Yo voy a tener por el lado de la parte de la inversión una formación bruta de capital fijo, que puede ser privada y pública, y también la voy a sumar para obtener la formación bruta de capital fijo total de la economía. Voy a tener variación de existencias, que en contabilidad normalmente a esto se le conoce como inventarios, y a esto lo vamos a conocer como BE. ¿Sí? Esta variable se va a llamar BE, variación de existencia. Y por último vamos a tener que otro de los elementos del gasto son las exportaciones netas. Es decir, exportaciones menos importaciones. Recuerden que cuando yo quiero netear una variable es ingresos menos pagos, ¿sí? Las exportaciones son ingresos para Honduras y las importaciones son gastos. Entonces, para netearlo, ingresos menos gastos, exportaciones netas, ¿sí? Y ahí tiene, mire, el negativo. Exportaciones menos importaciones son las exportaciones netas. Y todos estos 4 elementos se suman para obtener el PIB a través del método del gasto. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el ejercicio. Adicionalmente a esto, las cuentas nacionales y la teoría macroeconómica define una clasificación de bienes de consumo y clasificación de inversión privada, ¿sí? La clasificación de bienes de consumo se divide en 3. Existen bienes duraderos, es decir, bienes que duran mucho tiempo, que tienen una vida útil muy amplia, como los automóviles y los electrodomésticos, es decir, no se arruinan con facilidad o no dejan de funcionar con facilidad o tienen una vida útil corta. Están también los bienes perecederos, como alimentos y ropa, es decir, los bienes perecederos tienen una vida útil muy, muy corta, porque los alimentos uno los compra y los tiene que consumir casi inmediatamente, entonces la durabilidad que tiene es muy poca. Y la otra clasificación de bienes de consumo son los servicios, que son compra de cosas no materiales como médicos, educación, salones de belleza, servicios de intermediación financiera, etc. También vamos a tener una clasificación de inversión privada, que se divide en inversión no residencial, como máquinas, herramientas, etc., es decir, todo lo que nos sirve para los procesos de producción. Existe también inversión residencial, como casas y edificios de apartamentos nuevos, y cambio en inventario, es decir, la variación de existencias de las empresas o el cambio en los inventarios como tal. Y esto sería como los elementos importantes a considerar para el método del gasto. Esto de las clasificaciones es solamente conocimiento como para el examen, ¿sí? La parte teórica. Lo que nos interesa para calcularlo son estos elementos: consumo, formación bruta de capital fijo, variación de existencia y exportaciones netas. Y tenemos entonces nuestro primer problema modelo, que son transacciones económicas en Honduras durante el año 2016. Todos los valores están en millones de lempiras. Entonces aquí me dan el numerito de cada uno de los conceptos, es decir, cuántos conceptos hay, el concepto como tal, el valor del concepto a 2016, y aquí vamos a poner cómo sería la nomenclatura de cada uno de estos conceptos para irlos haciendo un poquito más pequeños, ¿sí? Para que no tengamos fórmulas tan grandes. Si a mí me dicen gasto en consumo final de bienes y servicios de los hogares y las familias, sector privado,
Entonces yo aquí tengo que esto es consumo privado, ¿sí? Consumo privado. Si yo tengo gasto corriente del gobierno en sueldos y salarios, compra de bienes y servicios, entre otros, este sería consumo público, ¿sí? C público, el primero es C privado, consumo privado porque es de los hogares y las familias, y el otro, como es del gobierno, entonces consumo público. Formación bruta de capital fijo de las empresas del país. Esto sería, como es sector privado, sería formación bruta de capital fijo privada. La formación bruta de capital fijo de las empresas del país, pero del sector público, sería formación bruta de capital fijo pública. Saldo en inventarios al final del año o variación de existencias, la vamos a conocer como BE. Exportaciones de bienes y servicios se va a conocer como X. Y las importaciones de bienes y servicios se conocerán como M. Entonces, esta es la nomenclatura que necesito y que se necesita en la clase para que ustedes puedan hacer los ejercicios de forma un poquito más agilizada, más rápida. Ok, ahora no solamente es esto, vamos a ir desglosando los incisos de lo que yo necesito que ustedes calculen en este ejercicio. ¿Okay? Este solamente es ejemplo para que ustedes sepan cómo sacar cada uno de estos valores si en el examen, bueno, en la prueba se les llega a pedir. Encuentra el valor de la inversión total. La inversión total, jóvenes, es formación bruta de capital fijo privada más formación bruta de capital fijo pública más variación de existencias. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sustituyo. Formación bruta de capital fijo privada, 93.409. ¿En dónde está? Miren, es el concepto número 3. 93.409. Esto le sumo la formación bruta de capital fijo pública, que en este caso me dice es 16.010. Nos vamos al concepto 4. 16.010. Y por último, le sumo la variación de existencias. Saldo en inventarios al final del año o variación de existencias, 5.828, que es el concepto 5. Lo sumo y me da que la inversión total de la economía es de 115.247. Ya tengo la inversión entonces. ¿Ok? 115.247. Si ustedes quieren, pueden sacar su calculadora e irlo haciendo en conjunto conmigo. ¿Ok? Solamente ir sacando los datos. Ahora, encontremos el valor de las exportaciones netas. Vamos a ir encontrando casi valor por valor. ¿Sí? Entonces, exportaciones netas serían exportaciones menos importaciones. Sustituyo. Busco exportaciones. Me dice 210.600. Las exportaciones son el concepto 6. 210.600 exportaciones. Lo coloco, lo sustituyo. ¿Cuánto es el valor de las importaciones? Concepto 7. 286.051. Lo coloco. 210.600 menos 286.051 me da negativo 75.451. Si le sale negativo la exportación neta, no se preocupe. Aquí le puede salir positivo o negativo, ¿ok? Hay que respetar los signos. Si a usted le sale negativo, lo deja negativo. Ahora, inciso C. Encuentra el consumo total de la economía. El consumo total de la economía, si ustedes se recuerdan lo que me decían los elementos del método del gasto, es consumo privado más consumo público. Aquí sería sustituir consumo privado, que serían 384.098, que es el concepto 1, C privado, más consumo público, que es 70.345, el concepto número 2. 70.345. Lo sumo y me da un total de 454.443. Ese es el consumo total de la economía. Vuelvo y repito. Saquen calculadora para que ustedes vayan conmigo haciendo esto. Ahora, el último inciso. Encuentre el valor del PIB nominal del año 2016. ¿Sí? Aquí lo único que tienen que hacer, como ya encontramos las variables anteriormente, el PIB sería, para una fórmula como mucho más corta y más sencilla, el PIB sería consumo total, la C que ya calculamos, más la inversión total, más las exportaciones netas, y sustituimos. Consumo total me dio 454.443,
inversión total 115.246, miren, más, abro paréntesis, menos, las exportaciones netas me quedaron negativas, 75.451. Una vez que hago la suma de estos dos datos y le resto las exportaciones netas, me queda un PIB de 494.239. ¿Sí? Y ese sería calcular el PIB por el método del gasto. Hay que saberse todo esto. Y este es uno de los métodos, ¿ok? Y en el examen pueden ir cualquiera. Cualquiera de los tres, o dos de los tres, o los tres. Ahora, vamos a pasar a el PIB por el método del ingreso. Y para el PIB por el método del ingreso vamos a tener remuneraciones, RM, más impuestos indirectos netos de subsidios a la producción y a las importaciones, excedente de explotación bruto, el ingreso mixto bruto. Esos son los 4 elementos que yo tengo para calcular el PIB por el método del ingreso. PIB por el método del ingreso, estos son los 4 elementos. Ahora, vamos a ver, las remuneraciones, jóvenes, son básicamente todos los sueldos y salarios que se pagan tanto en el sector público como en el sector privado, ¿sí? Cuando hablo de remuneraciones es eso, sueldos del sector público y del sector privado. Los impuestos indirectos netos de subsidio son los impuestos indirectos, es decir, los impuestos que recaen sobre la producción menos los subsidios que da el gobierno. Entonces, impuestos indirectos menos subsidios son los impuestos indirectos netos de subsidio, que nosotros los vamos a conocer como TNP. Impuestos indirectos netos de subsidio, TNP. ¿Y cómo los calculo? Son los impuestos indirectos menos los subsidios. Ahora, EB es el excedente de explotación bruto, que son todas las ganancias que tienen las empresas dentro de la economía, ganancias o utilidades. Y el ingreso mixto bruto. El ingreso mixto, como su nombre lo dice, es un ingreso que tiene varios tipos de ingreso dentro de él y que yo no puedo separarlos. Es decir, les voy a dar un ejemplo concreto. Asuman, y va a ser un ejemplo muy básico. Asuman que llega la gente del Banco Central, donde la señora que tiene una pulpería. Y la señora le preguntan, ok, ¿cuántos son las ganancias de su pulpería? Y ella dice un valor. ¿Y cuánto es su salario por atender la pulpería? No, yo no cobro salario porque yo me quedo con la utilidad. Entonces yo no tengo un salario, porque me quedo con las utilidades de la empresa, de mi pulperita. Pero resulta que para la economía ella sí tiene dos tipos de ingresos, porque ella es, si bien es cierto, es la dueña de la pulpería, pero ella está trabajando en la pulpería, entonces ella debería de recibir las utilidades y debería de recibir su salario. Entonces, en las utilidades que ella recibe está su salario implícito, pero como nosotros no podemos separarlo, porque ella no nos está diciendo cuánto es que separa para saber cuánto es su salario y cuánto es las utilidades que recibe por la pulpería, entonces lo que nosotros hacemos dentro de las cuentas nacionales, o lo que se hace dentro de las cuentas nacionales, es hacer un solo ingreso, y si la persona responde que es que no puede contabilizar salarios porque recibe las utilidades de su empresa y aún así trabaja en la empresa, entonces a eso se le conoce como ingreso mixto bruto, es decir, tiene dos tipos de ingresos que uno no puede separar. Entonces, ingreso mixto bruto, por eso mixto, porque hay dos tipos de ingresos ahí. Puede ser que hayan ganancias de las empresas, es decir, puede ser que haya excedente bruto de explotación o que haya remuneraciones dentro de este ingreso mixto bruto. Y tenemos entonces los datos de 2016 siempre de la economía hondureña, de estas 4 variables. Y miren, aquí tenemos remuneraciones del sector público al sector público y privado. Y el Banco Central pone una notita. Las remuneraciones de los asalariados incluyen sueldos y salarios, tiempo extraordinario, bonificaciones y vacaciones laborales, así como las contribuciones patronales compuestas por las aportaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social, seguros de vida y médico hospitalario, aportes a instituciones de previsión, entre otros. Y los impuestos indirectos netos de subsidio y subvenciones sobre la producción y las importaciones, que es el 2, tiene también un llamado. Miren, aquí está. Los impuestos netos de subvenciones sobre la producción y las importaciones incluyen los otros impuestos y subvenciones sobre la producción, tales como impuestos sobre la industria y comercio, impuestos sobre bienes inmuebles, tasas municipales, entre otros. ¿Sí? Excedente de explotación bruto, ya dijimos, son las ganancias o utilidades de las empresas, y el ingreso mixto bruto es que ahí hay un mix de varios tipos de ingresos.
Ahora, componente del ingreso, ¿sí? Ahí vamos a poner cómo se llama cada variable. Si me dice remuneración al sector público y privado, entonces a eso yo lo voy a llamar RM. Si me dice impuestos netos de subsidios y subvenciones sobre la producción y las importaciones, a eso yo lo voy a llamar TNP. Si después me dice excedente de explotación bruto, miren, ahí ya le doy cuál es el nombre de la variable, EB, y el ingreso mixto bruto, YMB. Entonces aquí lo único que tienen que hacer es encontrar el PIB del año 2016 por el método del ingreso. ¿Y cómo lo van a encontrar? Sumando remuneraciones, más impuestos indirectos, más excedente de explotación bruto, más ingreso mixto bruto. Sustituimos. Sería remuneraciones, concepto 1, 217.846. Impuestos indirectos netos de subsidio, que sería TNP, sustituimos 54.886. Excedente de explotación bruto, lo busco, el concepto 3, 149.731. Y el ingreso mixto bruto, 71.777. Y luego, ¿qué van a hacer? Sumarlo. Y al momento de que lo suman, les va a quedar un PIB que va a ser igual a 494.240. Si se fijan, es muy parecido al PIB por el método del gasto. ¿Por qué? Porque recuerden que en economía asumimos esto. Todo ingreso representa para las familias un gasto, ¿sí? Todo el dinero que a mí me ingresa como familia, ¿yo qué voy a hacer con él? Lo voy a gastar, ¿sí? Entonces, deberían de ser iguales. No son tan iguales porque estas cifras, si no me equivoco, eran las preliminares durante el año 2017. Entonces, por eso es que nos queda ahí un milloncito, poquito, de diferencia. Pero creo que actualmente ya las cifras están correctas. Pero en ese momento eran las preliminares. Por eso les digo, eran las preliminares. Ahora, el tercer método, que es el método de la producción. Este método consiste en la suma del valor agregado generado por los agentes económicos de las diferentes ramas de la actividad económica y tiene dos fórmulas de cálculo. La primera fórmula de cálculo es que yo voy a sumar esto que ustedes ven aquí que aparece E, a esto se le conoce en estadística como sumatoria. Entonces sería la sumatoria del valor agregado de todas las ramas de actividad económica del país menos los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, que a estos los vamos a conocer, jóvenes, como, no, yo pensé que lo tenía. Esta es una S. A esto lo vamos a conocer como SIFMI. Servicios. SIFMI es servicios de intermediación financiera medidos indirectamente. Es decir, los tengo que quitar porque están doblemente contabilizados. Entonces tengo que quitarlos. Servicios de intermediación financieros medidos indirectamente. Entonces, sumo todas las ramas de actividad económica, todo el valor agregado de las ramas de actividad económica. A esa sumatoria le voy a restar los SIFMI y una vez que lo reste, entonces eso va a ser igual al valor agregado bruto a costo de factores. Que el valor agregado bruto a costo de factores es igual que el PIB a costo de factores. Luego, para obtener el PIB a precios de mercado, que ya vamos a ver qué es eso de PIB a costo de factores y PIB a precios de mercado, y el que a mí me interesa en la mayoría de los casos es el PIB a precios de mercado. Entonces, para obtener el PIB a precios de mercado, lo que yo tengo que hacer es sumar los impuestos indirectos netos de subsidios y subvenciones sobre la producción y las importaciones. Una vez lo sumo, entonces yo tengo el PIB a precios de mercado. Esa es la primera fórmula de cálculo. La segunda fórmula de cálculo es que no nos den las ramas de actividad económica y no nos den los servicios de intermediación financiera, sino que a mí me van a dar valor bruto de producción. Miren, valor bruto de producción sería BBP o VP, valor bruto de producción, así obtengo yo el valor agregado bruto, valor bruto de producción menos consumo intermedio, ¿sí? Menos consumo intermedio. Eso me da el valor agregado bruto. Sin embargo, fíjense bien lo que me dice la parte de las cuentas nacionales. El valor agregado bruto es igual al PIB a costos de factores, ¿sí? Es lo mismo. Valor agregado bruto es igual a PIB a costos de factores. Entonces, el PIB a precios de mercado va a ser igual a el valor agregado bruto o PIB a costo de factores más los impuestos indirectos netos de subsidio. Y esa sería la segunda fórmula de cálculo, que es un poquito más sencilla. Solamente ahí el truco está en que ustedes se fijen qué datos les están dando. Si a mí me dan
las ramas de actividad económica, inmediatamente sé que es la primera fórmula de cálculo la que yo tengo ahí, ¿sí? Si a mí me dan en el ejercicio esto, entonces yo voy a calcular el PIB por el método de la producción con la primera fórmula de cálculo. Pero si nos dan en el ejercicio el valor bruto de producción, es decir, el VP o el BBP, yo voy a utilizar la segunda fórmula de cálculo. Y la segunda fórmula de cálculo es mucho más sencilla que la primera. Tiene un poquito menos de trabajo. Ahora, miremos la diferencia entre PIB a precios de mercado y PIB a costos de factores. El PIB a precios de mercado es la valoración de todos los bienes y servicios finales producidos durante un año en un país a precios del mercado interno, o sea, a los precios que fueron adquiridos por el consumidor final, incluyendo los impuestos indirectos netos de subsidio. Es decir, el PIB a precios de mercado es la producción medida a los precios a los que el consumidor final compró los bienes y servicios. Y esos precios todos deberían de incluir los impuestos indirectos. Entonces, ese sería PIB a precios de mercado. El PIB a precios de mercado incluye todos los impuestos, es decir, es el precio que paga el consumidor final con impuestos. Y el PIB a costo de factores es el PIB valorado según la remuneración de los factores de producción, tierra, trabajo y capital. No incluye los impuestos a los productos. ¿Sí? El PIB a costo de factores no incluye los impuestos. Y si no incluye los impuestos, entonces ese no fue el valor que pagó el consumidor. Recuerden, yo como consumidor, el valor que tiene el producto para mí incluye los impuestos. Este está medido como entonces a costo de factores. Si no incluye los impuestos, está medido a costo de factores. Es decir, estoy midiendo la producción solo a cuánto me costó producirla. No estoy incluyendo los impuestos. Pero si ya incluyo los impuestos, entonces me paso al PIB a precios de mercado. Ahora, antes de que continuemos, ¿cuál es la diferencia? Y yo misma les voy a dar la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre el PIB a precios de mercado y el PIB a costo de factores? Los impuestos indirectos netos de subsidio, ¿sí? Puede ser pregunta de prueba, puede ser pregunta para la guía. ¿Cuál es la diferencia entre PIB a precios de mercado y PIB a costo de factores? Los impuestos indirectos netos de subsidio. ¿Cuál de los dos tiene los impuestos indirectos netos de subsidio? El PIB a precios de mercado. El PIB a costo de factores no incluye los impuestos. El PIB a precios de mercado sí incluye los impuestos. Y ahora tenemos el siguiente problema modelo que también es del año 2016. Y aquí lo que tenemos que hacer es ver qué fórmula de cálculo es la que vamos a utilizar. Si ustedes se fijan, me dan las ramas de actividad económica, es decir, me están dando el valor agregado de las ramas de actividad económica. Desde el momento que yo veo ramas de actividad económica, digo, ok, es la primera fórmula de cálculo la que tengo que utilizar. La de la sumatoria, el valor agregado de las ramas de actividad económica. Y estas que ustedes están viendo aquí son todas las actividades económicas que se contabilizan dentro de las cuentas nacionales de Honduras, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Fíjense bien, aquí lo que acaba de aparecer son los IFMI. Aquí estoy poniendo los valores o las palabras que deberían de estar en los conceptos que no tienen nombre. Entonces, sumo todas las ramas de actividad económica. A eso le resto los IFMI, menos IFMI. Y una vez que le resto los IFMI, entonces yo voy a obtener el valor agregado bruto a precios, a costo de factores. Valor agregado bruto a costo de factores o PIB a costo de factores. Y me dice el inciso A, para que vayamos por incisos, encuentre el valor agregado bruto o PIB a costo de factores. Es decir, me está diciendo que encuentre el concepto número 18. ¿Sí? Y aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? PIB a costo de factores. Sumar, esta es la sumatoria. Esta es la sumatoria de las ramas de actividad económica. Es decir, ustedes van a sumar todo esto hasta el concepto 16. Lo suman para que comprueben que es 4.855.4, ¿sí? Suman todas las ramas de actividad económica. A eso le van a restar los IFMI. ¿Qué son los IFMI? Los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente. Una vez que lo restan, entonces tienen el PIB a costo de factores, que sería
4.760.9. Miren, 4.760.9. Ese es mi PIB a costo de factores. Luego, inciso B. Encuentra el PIB a precios del mercado del año 2016 a través del método de la producción. Entonces, vamos a borrar aquí. Miren, en el concepto 19 yo tengo más 2 puntos TNP, ¿sí? Porque al PIB a costo de factores yo le sumo el TNP y obtengo el PIB a precios de mercado. Entonces, PIB a precios de mercado sería PIB a costo de factores más TNP. El PIB a costo de factores lo acabo de calcular en el inciso anterior, es 4.760.9 y a eso le sumo TNP, que en este caso los impuestos indirectos son 264.5. Una vez lo sumo me queda 5.025.4 y este sería el PIB por el método de la producción. Más adelante en otro ejercicio vamos a hacer el PIB con el otro método de cálculo, ¿ok? Ahora vamos a pasar a hablar del PIB nominal y el real. Hasta aquí hemos visto el PIB medido en dinero actual. Esto es a los precios actuales que pagamos por las cosas, es decir, los precios a los que se vendieron los frijoles en el año 2020, ¿sí? Ese es dinero actual. El precio que tienen los productos en el año en el que yo estoy midiendo la producción. Cuando una variable se mide en dinero actual o en dinero del año corriente, se describe en términos nominales, ¿sí? Ese sería el PIB nominal. Si yo lo estoy midiendo en dinero actual, tengo el PIB nominal o una variable nominal, ¿sí? Porque no solamente el PIB puede ser nominal y real. Yo puedo tener casi todas las variables de la economía nominales o reales. El PIB nominal, jóvenes, y el PIB real. En el primer caso, el PIB nominal es el PIB medido en dinero actual con todos los componentes del PIB valuados a sus precios actuales. Es decir, todo el consumo privado y público a los precios a los que compraron esos consumidores en el año 2020. Toda la inversión a los precios del gasto de los inversionistas. Todas las exportaciones a los precios del año tal, ¿sí? En los precios del año en el que estamos actualmente. Y, sin embargo, a pesar de que el PIB nominal es muy utilizado, no es una medida muy deseable de la producción. Ya vamos a explicar por qué. PIB real ahora. El PIB real es el PIB ajustado a los cambios de los precios, que se llama entonces PIB real o constante, ¿sí? A este yo lo puedo conocer en cierta literatura como corriente, al PIB nominal. Este es corriente. Y a este se le conoce como PIB constante o PIB real. La razón de calcular un PIB real es que se puede considerar el comportamiento de la producción del país sin la distorsión del efecto de los precios. El PIB nominal, jóvenes, ya tiene los precios del año actual y tiene la producción, es decir, me puede medir cómo creció la producción, pero al mismo tiempo cómo crecieron los precios. Y para ver cómo crecieron los precios yo ya tengo la inflación. Entonces el PIB nominal por eso no es una medida muy deseable para medir la producción. Pero el PIB real, yo le quito el efecto de los precios. Entonces una vez que yo le quito el efecto de los precios, me queda solamente cómo se comportó la producción de un país. Entonces la pregunta clave aquí sería, ¿cuál es la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real? La diferencia es el efecto de los precios. Y otra diferencia sería que el PIB nominal no indica con certeza el crecimiento de la producción en la economía. ¿Por qué? Porque ya les dije, el PIB nominal tiene el crecimiento de la producción y el crecimiento de los precios. Ahí de un solo, en él solo. Entonces yo no puedo determinar cuánto creció la producción porque ahí también hay un crecimiento implícito de los precios. Sin embargo, en el PIB real, como yo le quito el efecto de los precios al PIB real, entonces ahí sí yo puedo medir cuánto creció la economía o cuánto creció la producción. Ahora miremos aquí. El PIB nominal, me dice, o corriente, incluye crecimiento de precios y producción.
es decir, no permite calcular crecimiento económico. Cuando a ustedes les digan, en el año 2006 la economía creció en más de 10%, ahí ustedes duden de lo que la gente le está diciendo, ¿ok? Y pregúntenle a qué PIB se refiere, al PIB nominal o al PIB real, porque si la persona le dice, no, es el PIB nominal del que te estoy hablando, entonces la persona no sabe que ahí realmente no hubo un crecimiento del 10%. ¿Por qué? Porque ese crecimiento de ese Producto Interno Bruto nominal incluye el crecimiento de los precios y de la producción, ¿sí? Sin embargo, con el PIB real o constante, sí incluimos el crecimiento de la producción, es decir, este me permite calcular el crecimiento económico. Por eso es deseable tener el PIB real, porque el PIB real sí me permite ver cómo se comportó solamente la producción, quito el efecto de los precios y yo veo cuánto creció realmente la economía. Recuerden, PIB nominal incluye precios y producción. PIB real solo incluye producción, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nominal y real? Que el nominal tiene el efecto de los precios y el real no tiene el efecto de los precios. Ahora pasamos del PIB real, una medida cuantitativa, al deflactor del PIB, una medida de precios, ¿sí? El PIB real es para medir producción y el deflactor implícito del PIB es para medir precios. Uno de los objetivos de las autoridades económicas es minimizar los cambios del nivel general de precios. Por este motivo, no solo se necesitan buenas medidas de los cambios de la producción real, sino también buenas medidas del nivel general de precios, es decir, el deflactor del PIB es una medida del índice general de precios. La forma de calcular el deflactor del PIB es la siguiente. Deflactor implícito del PIB es el PIB nominal entre el PIB real por 100, ¿sí? Entonces, recuerden que como macroeconomistas o como economistas que se van un poquito más para la macro, los objetivos que tienen las autoridades económicas casi siempre es mantener un nivel general de precios estable, es decir, minimizar los cambios en la inflación. Por este motivo, no solo necesitamos buenas medidas de los cambios de la producción real, es decir, no solamente queremos ver cuánto creció realmente la economía o la producción, sino también cuánto varía el nivel general de precios. Y el deflactor implícito es una medida de índice general de precios, que más adelante vamos a ver cuál es su diferencia con el IPC. La fórmula de calcular el PIB, el deflactor del PIB, es la siguiente. PIB nominal entre PIB real por 100. Ahora, vamos a ver este problema modelo. Y lo vamos a ir haciendo aquí de un solo. Entonces sería, con la fórmula, ya tenemos la fórmula aquí. Si el PIB nominal es de 250.000 millones, mientras que el ingreso nacional es de 153.000 millones y el PIB real es de 160.000 millones, el deflactor implícito del PIB es de... Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar la fórmula, ¿sí? Buscar estas variables en este enunciado y obtenerlo. Entonces aquí me quedaría deflactor implícito. ¿Tengo el PIB nominal ahí? Miren, el primero, si el PIB nominal es de 250.000 millones, ¿sí? Entonces ya tengo el PIB nominal, ya tengo el numerador. Este numerador es de 250.000 millones, ¿verdad? Pero los millones, como ya están en miles, ya nos comimos los milloncitos. Solamente decimos 250.000 millones. Ya sabemos que ahí hay otros ceros más. Luego, ¿qué otra variable necesitamos? PIB real. Lo tengo en algún lado, me dice, mientras que el ingreso nacional es de 153.000 millones. ¿Necesitamos el ingreso nacional? No. Y el PIB real es de, aquí está, miren, PIB real es de 160.000 millones. Entonces divido 250.000 entre 160.000 millones, todo está en millones, y esto lo multiplico por 100. Ahora vamos a ver cuánto me quedó esa resta. 250.000 entre 160.000. Lo pueden ir haciendo ustedes con su calculadora para que corroboremos. Esto me queda 1.5625. 1.5625.
25. Y esto está multiplicado por 100. Y si lo multiplicamos por 100, este 1.5625 me quedaría 156.25. Este índice o este deflactor por sí solo no nos dice nada. Necesitaríamos el de otro año para poder calcular una tasa de inflación, que esa tasa de inflación vendría por la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real. Miren, el deflactor implícito del PIB es la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real. Entonces, los precios crecieron un 156, bueno, no podemos decir que crecieron un 156% porque necesitaríamos la tasa de inflación. Solamente diríamos que el deflactor implícito del PIB es del 156.25%. ¿Sí? Necesitaríamos el de otro año o otro año para poder calcular una tasa de inflación. Y esto sería la primera parte del tema 2 de la clase de macroeconomía.